Hola, hola a todas las personas que se están conectando. Me disculpo por los problemas técnicos. Estamos intentando resolver la conexión con nuestro invitado del día de hoy. De nuevo, nos disculpamos por los problemas que hemos tenido con la conexión el día de hoy. Estamos esperando a... Estamos teniendo problemas en la conexión de nuestro invitado, de Abay Alejandro, con quien estaremos conversando en el marco de la exposición No es la peste, que trata sobre la gripa, la pandemia que hubo de la llamada gripa española en 1918. Eh, y en el marco de esa exposición, hoy estaremos hablando con Abay Alejandro, quien nos compartirá reflexiones sobre cómo ha sido vivir la pandemia para la población carcelaria, la población privada de libertad. Y de ese modo, hola, Bay. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, Esteban. Bien, qué bueno que pudiste conectarte. Sí, había unos problemas de señal, pero ya. ¿Me Vale, no, escuchas, no. me escuchas bien? Sí, ¿tú a mí me escuchas bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que vamos arrancando. Entonces, para todas las personas que están conectadas, las saludamos desde el Museo de Bogotá. De nuevo, me disculpo por los inconvenientes técnicos que tuvimos para iniciar el día de hoy. Eh, la conversación que vamos a tener el día de hoy la hacemos dentro de la exposición No es la peste. Es una exposición en la que el museo está explorando en el mundo virtual. Es una exposición virtual que pueden encontrar acá mismo en nuestro perfil de Instagram. Revisen las historias. En esta exposición tratamos sobre la pandemia que hubo en 1918 de la llamada gripa española. A lo largo de esta exposición encontrarán distintos temas y el tema que estamos tratando esta semana y la siguiente, o la sala, sería una sala de museo, tiene que ver con desigualdades. Más específicamente, tiene que ver con cómo una pandemia afecta de distintas maneras a algunas poblaciones. Estaremos hablando para 1918 sobre cómo una pandemia afecta de manera distinta a los sectores rurales, a las poblaciones campesinas, a las poblaciones de libertad, a la gente que estaba en las cárceles. Estaremos hablando también sobre cómo afectó al sector trabajo, a la gente que quedó sin trabajo en 1918, que son problemáticas que hoy en día también son visibles. En ese sentido, le doy la bienvenida a Bay, con quien hoy estaremos conversando sobre cuáles son las problemáticas y cuál es la situación de la gente que vive en las cárceles hoy en día de cara a la pandemia que estamos enfrentando. Abay es líder defensor de derechos humanos de la población LGBT y es líder para la población carcelaria, principalmente de la cárcel de Bogotá. Entonces, Abay, te doy la bienvenida. ¿Quieres? Hola, buenas Hola. tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Abay Alejandro Hernández, soy defensor de los derechos humanos. Actualmente trabajo para grupos
para los grupos vulnerables, para la comunidad LGTBI. Estoy reuniendo muchas causas para ayudar a las personas que están privadas de la libertad, más que toda la comunidad LGTBI. Bueno, pues maravilloso. Yo creo que pues entremos en materia, Bay. Me parece importante, antes de abordar el tema que nos trae hoy de la pandemia, que, que nos compartas por qué es importante que hoy hablemos de la gente que vive en las cárceles. Porque es importante que como sociedad le demos una mirada. Es que a veces juzgamos a las personas que están presas y decimos que son los más malos y que son los criminales, asesinos, violadores, pero muchas personas son presos políticos, otros son inocentes, otras personas están en la cárcel bajo circunstancias de marginalidad, de pobreza extrema, casos injustos que como que están peleando para demostrar su inocencia, otros casos como pasos positivos que el mismo gobierno se encarga de que las personas estén allá, así como han asesinado a muchas personas y han dicho que son guerrilleros y después dicen que no lo eran, muchas personas ahí inocentes en las cárceles. O muchas personas por hambre también han robado Maggie y de una vez los envían para la cárcel. Excelente, Abay, sí, definitivamente creo que no estamos, o no, como sociedad no somos conscientes de todas estas personas que están en las cárceles, ¿no? Y que sin duda alguna eh, solemos juzgarlas y no las miramos de frente con todas las problemáticas que se están enfrentando. Quiero también, antes de hablar de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, quisiera preguntarte cuál es la situación de las cárceles, cuál ha sido la situación de las cárceles en Colombia, cómo están las cárceles hoy en día. Pues eso es un problema, o sea, como de la generación de Colombia, porque las cárceles son un negocio. Realmente hablamos de 111.000 personas privadas de la libertad, son muchísimas personas que están, si hubiera como que más de la mitad de las personas están sindicadas, hay, no todos son condenados, entonces como que solo porque te acusa a ti que estás señalado en delito te vamos a meter preso y defiéndete en la cárcel 5 o 6 años. Entonces las situaciones están muy difíciles porque el hacinamiento es muy grande, hay cupo para 80.000 personas y hay aproximadamente 111.000 personas. En enero habían 124.000, ha bajado un poco, pero pues todavía hay muchas personas privadas de la libertad. Sí, quiero que tal vez puedas profundizar un poco más en cuál es la situación en términos de acceso a salud, cómo es las condiciones de vida, el trato humano. Pues las condiciones de vida son muy difíciles porque como que la comida que dan allá no es la mejor. Yo estuve preso 4 años, 9 días, salí hace poco, la comida era muy poquita, la comida a veces llega cruda. La salud, pues hay un médico, digamos, una picota para 10.000 personas y el acceso a la salud es imposible. Creo que te tienes que estar muriendo para que te atiendan y te atienden tarde. O sea que realmente las condiciones de salud son deplorables. Uno tiene que vivir si es en el Nerón con 4 personas en una celda que debería ser para 2. Y si es en la picota antigua, tiene que vivir con 8 personas en una celda. Y en un pasillo tiene que dormir con 250 personas por cada piso. Entonces, las condiciones son inhumanas, se pueden decir, no hay derechos humanos allá. Y como que si el gobierno va a pagar por ti, para que estés en unas condiciones en la cárcel, tienen que haber unas condiciones dignas, donde la persona goce de todos sus derechos, pero no hay salud, ni pueden gozar de todos sus derechos. Vale, ay, gracias por esa respuesta. Creo que definitivamente son condiciones de vida muy complejas. Les recuerdo y les invito a las personas que en este momento nos están escuchando a que en las historias que van a salir dentro de la exposición, porque este tipo de problemáticas, Abay decía, comparte, no son condiciones de vida dignas,
Veremos por medio de distintas fuentes de información cómo en 1918 había situaciones similares donde que hicieron que la población que vivía en las cárceles de ese momento también fuera muy vulnerable frente a la llegada de un virus. Entonces quisiera preguntarte ahora, Bay, ¿cómo ves tú, habiendo estos problemas, se podría decir casi de la crisis que atraviesa las cárceles de Colombia y la gente que vive en ellas? ¿Cómo ves tú la llegada de la pandemia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha Pues sido es, enfrentarse? es algo muy duro porque pues con la llegada de COVID-19 eh, fue como una pena de muerte para todas las personas privadas de la libertad. Llegó esta enfermedad, las personas se quedaron sin visitas, eh, y pues aparte de que no tienen ahorita visitas, la salud, no hay médicos, no los están atendiendo, mucha gente está enferma sin saber que está enferma, hay mucha gente muriéndose en las cárceles, mucha gente que se está muriendo ahogada y no reciben como un auxilio. Tuvo que como que mostrar, o sea, hacer las cárceles visibles, por el miedo que sintieron. Entonces hubieron algunos protestas pacíficas que se volvieron amotinamientos porque la guardia entró a pegarle a los internos, entonces los internos no se iban a dejar pegar obviamente, entonces hubo una masacre que fue la que hubo el 21 de marzo en la cárcel Modelo, donde murieron 23 personas y más de 86 personas heridas. Fueron masacrados y el sábado pasado tuvo que haberse mostrado por el noticiero Caracol y lo que publicó Revista Semana, que fueron los videos donde los guardianes abusaban de su autoridad para masacrar las personas privadas de la libertad. Que estaban exigiendo era que hubieran condiciones dignas para vivir, porque pues uno dice, si uno va a morir ahogado en una cárcel o uno va a ver a su familia morirse afuera, es mejor que le den un balazo a uno, es mejor morirse de una vez que morirse lentamente por el estado encerrado, sin tener ninguna oportunidad de vida, porque es que eso es lo que es, o te mata el IMPEC, te mata la guardia, o te mata la misma sociedad que te excluye, te privan de la libertad, pero no se dan cuenta como que el problema es que si nos hubieran dado educación, si nos hubieran dado empleo, no habría tanta gente en las cárceles. Si todos fuéramos iguales, si no hubiera una desigualdad, las cárceles no existirían en Colombia. Pero como también es un negocio, pagan por mantener a cada persona en la cárcel, entonces metamos a todo el mundo preso y que siga el problema porque es un negocio. Claro, claro, pues es muy, muy fuerte lo que compartes en este momento, Abay. Me parece también que una reflexión muy interesante es ver cómo al mirar, al investigar cómo se vivió en 1918 otra pandemia, la última pandemia que fuerte que vivimos en Bogotá, vemos que estos problemas de los que estás hablando también tienen raíces históricas y definitivamente no son nuevos. Tal vez eh, la, la crisis de la que estamos hablando en este momento se ha hecho más visible en este momento por Ya medio es de la llegada de la pandemia, pero sin lugar a dudas eh, viene de antes y es un problema histórico. Yo quisiera, yo quisiera preguntarte, habiendo visto, tú nos compartías las condiciones de alimentación, de acceso a salud, de hacinamiento, y frente a la llegada de la pandemia, cómo es de difícil enfrentarlo dentro de una cárcel. Quisiera preguntarte qué respuestas ha habido, qué expresiones de solidaridad o qué acciones ha habido por parte de la población carcelaria o de gente de Yo afuera. Tú, yo estuve cuando inició la pandemia y salí en libertad el 24 de abril. Pues no me da pena decirlo porque igual pues yo estaba preso por un delito que fui coautor pero realmente no cometí y pues me tocó aceptar para no recibir una condena de más de 50 años o si no estaría en la cárcel toda la vida. Entonces fue muy duro porque sin visita las personas manejan un nivel de estrés muy,
muy duro, más que todo nuestra comunidad, porque yo soy gay, pero entonces allá vivía con chicas trans, entonces era muy duro porque pues sin visitas, aparte de todo, las personas se vuelven más agrias, entonces si la comunidad es vulnerable, pues con esto son más vulnerables, entonces como que la solidaridad, pero se dio como de las redes de apoyo y de las fundaciones porque el gobierno no ayudó, fue indiferente a todo esto. Entonces como que la red comunitaria trans apoyó mucho a la cárcel para enviar suplementos de aseo y de salubridad, de higiene para todo esto. Y también la Fundación Acción Interna colaboró mucho en las cárceles, no solo en las de Bogotá, sino en las de todo el país, para enviarle tanto a los internos como a los guardianes sus implementos de protección. Entonces ahí se vio la solidaridad. La ministra de Justicia con Minuto de Dios hicieron una recolecta para enviar unas cosas a todas las cárceles de desinfección y de comida, pero solo llegaron a Villavicencio cuando fue el foco y se vio muy poco la ayuda. De resto la ayuda ha estado como por particulares, personas que deciden llevar cosas a la cárcel o fundaciones para ayudar a la gente. Hace unos días llegó una donación de la Iglesia Católica, pero fue muy poquito también lo que se pudo lograr. Igual cualquier ayuda es importante para atravesar este momento de comida o de útiles de desinfección o de protección. Claro, veo que pues en lo que tú nombras hablas principalmente de solidaridad y de apoyo por parte de organizaciones, de redes de apoyo, pero quisiera preguntarte qué ha pasado con la respuesta institucional frente a estos problemas de salud que se están saliendo de mano. El gobierno quiso como que cerrar las cárceles del país. El 12 de marzo salió un comunicado del presidente donde decía que no había más visitas para que las personas no llevaran el virus y las cárceles no pudieran contagiarse, fueran las personas pues tuvieran más tranquilidad que no iban a estar contagiadas, pero todo fue una mentira porque los guardianes siguieron entrando y saliendo, de día iban a trabajar y en las tardes y en las noches iban a su casa, salían a la calle y empezaron a llevar el virus. Había una orden directa del presidente que no podían haber traslados y hubieron traslados de la cárcel de Villavicencio donde llegaron el virus a la Picota, a la Picaleña de Ibagué y a la cárcel de Heliconias. Entonces, los mismos guardianes se encargaron de llevar el virus desde Villavicencio en una remisión por las personas que trasladaron y se encargaron de infectar otras cárceles porque salían y entraban. Ellos tenían que haber quedado confinados, o sea, haberse quedado en la cárcel hasta nueva orden, pero no lo hicieron así. Bueno, pues terrible lo que compartes, Abadi. Hubo un decreto de descongestión que fue para preservar la vida de las personas. Ese decreto, que creo que fue el 546, hablaba de que tenían que salir las personas mayores de 60 años o personas con enfermedades que pudieran ser muy procedentes para que el COVID-19 terminara con esas vidas y de otras personas más vulnerables, pero realmente el decreto fue una farsa porque el Código Penal tiene unos artículos y excluye 138 artículos del Código Penal, o sea, 138 delitos que no puedan salir libres, o sea que el delito fue una mentira porque de 14.000 presos que tenían que salir, solo salieron 800 personas. No han salido más de 800 personas. La misma ministra de Justicia la semana pasada dijo que no sirvió este decreto y pues la verdad es muy triste porque mucha gente, adultos mayores están muriendo, están enfermos en la cárcel, ellos necesitan ver a su familia, hay mucha gente sindicada que están peleando su inocencia, también tenían que salir, hay muchas mujeres en cárceles como el Buen Pastor, que tienen sus niños, un niño que tiene la culpa de lo que haya hecho la mamá o de lo que haya hecho la sociedad, un niño no tiene por qué estar en una cárcel y no pudieron salir porque la mamá tenía un delito que estaba excluido en el decreto. Vale, sí, pues muy importante esto que estás reflexionando sobre cuál ha sido la respuesta del Estado frente a estas problemáticas. En ese sentido, ahí tú, ¿cómo ves
el futuro? Más que cómo lo ves, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué crees que debería cambiar? No solo para que si llega una pandemia en el futuro no afecte de esta manera a la población privada de libertad, a la población que está en las cárceles, sino en general para que no exista habilidad en las cárceles. Deberíamos hablar de justicia. Deberíamos primero cambiar la justicia para que haya más vida, porque hoy en día, digamos, como que la gente que tiene dinero se puede quedar en sus casas y la persona humilde tiene que salir a trabajar exponiéndose a enfermarse. Entonces deberíamos cambiar la desigualdad que hay en el mundo entero, principalmente en Colombia, que es un país tan corrupto, que las cárceles fueron diseñadas para hacer un negocio de corrupción, más no una resocialización, y deberíamos cambiar la educación, deberíamos apoyar la educación de las personas, la universidad gratuita, las posibilidades de trabajo, como que si alguien llega también a una cárcel, como vamos a enseñarle realmente a hacer algo, vamos a darle trabajo para que salga con dinero y no salga a robar, vamos a dar más oportunidades de vida para que la gente cambie. Ahorita mismo, en este momento, estamos concentrados, o estoy concentrado con la red comunitaria trans y cuerpos en prisión, en ayudar al menos a que la comunidad no reincida en sus delitos y ayudarle en todo lo que necesitan, en hacer grandes esfuerzos para ver si podemos que las personas estudien, trabajen desde allá y salgan a aportarle algo al mundo. Entonces tendremos que acabar todas esas desigualdades. Digamos, fuera chévere que esa pandemia hubiera dicho, bueno, todo el mundo se va a quedar en sus casas, vamos a llevar alimentos a los que no tienen y el trabajo se va a prolongar por un tiempo. Pero no fue así, entonces la desigualdad está haciendo que muchas personas mueran ahorita en Colombia. Tenemos que aprender históricamente esto que nos sirve para bien o para mal, vamos a utilizarlo para el futuro, para que no se vuelva a repetir, para que mucha gente no muera, para que mucha gente se recupere todo lo que está pasando, que esto no se repita. O sea, todo lo que está pasando en este preciso momento tiene que quedar guardado para que nos genere herramientas para mejorar nuestro estilo de vida también. Dar soluciones a las personas. Sí, pues me parece una reflexión muy potente hablar de cómo no es un problema de este momento, de hoy, es un problema que tiene que ver con las desigualdades de nuestra sociedad. Eh, quisiera, quisiera hacer una pregunta que ayer en la conversación que tuvimos con Catalina, fue muy interesante eh, para pasar cerrando esta conversación, y es cómo que el Museo de Bogotá pueda aportar ante todas estas problemáticas y ante la vulnerabilidad que hoy en día es tan evidente para la gente que vive en la pandemia del COVID. El Museo de Bogotá pues está haciendo algo muy importante porque está haciendo como la memoria histórica de lo que está pasando en Colombia. Solo con escucharnos está como que recopilando toda esta información y transmitiéndola para que muchas personas se den cuenta. Entonces ya eso es algo muy importante y de gran agradecimiento. Entonces yo diría que sigan la cuenta del Museo de Bogotá, de la red comunitaria trans, de cuerpos en prisión. Sigan mi cuenta para ver en qué más podríamos ayudar. Ahorita mismo tenemos una problemática grande de las chicas trans que están acá en Bogotá, las mujeres trans que están privadas de su libertad. Muchas están condenadas injustamente solo por delitos de transfobia, o sea, como que el juez no le parece que una persona pueda ser así, entonces vamos a condenarla porque me cae mal y yo soy conservador o liberal, y algunas por situaciones de marginalidad. Tú sabes que empleo para nosotros y para nosotras no hay, o es estilista o vulgarmente es prostituta, pero educación y trabajo para nosotros no hay. Entonces, esas cosas también nos influyen y el contexto social a que seamos propensos a estar privados de la libertad. Pero si no fuéramos marginados, hubieran oportunidades para la comunidad LGTBI, pues no habrían personas en las cárceles, o al menos no en la comunidad. Y ahorita están siendo muy vulnerables porque el acoso de algunos hombres, porque no tienen visitas, se ha visto demasiado, o porque ellas trabajaban allá haciendo artesanías y los talleres
están cerrados, entonces ahorita no pueden trabajar para pagarse el semestre porque muchas estudian desde la cárcel, muchas le envían a sus mamás para los arriendos, para la comida, desde las cárceles, entonces ahorita no han podido trabajar, no pueden estudiar, entonces es muy difícil lo que está pasando y muchas también tienen algunas enfermedades de base, tienen miedo a infectarse y miedo a morir en una cárcel y no alcanzar a ver la libertad. Todos Bueno, merecemos Abay, pues, una oportunidad, todos merecemos ser escuchados, todos merecemos ser comprendidos, todos merecemos ser amados, tener una familia. Todo el mundo se equivoca en el mundo. Hay personas peores que han mandado a matar a miles de personas en Colombia solo porque somos paramilitares y tenemos que matar a la gente y nunca han caído en una cárcel. Entonces realmente los verdaderos actores de violencia en nuestro país están libres y mucha gente que no tiene dinero están presos. Como que te robas 10.000 millones del Estado y te dan casa por cárcel, pero te quedas con los 10.000 millones. Y ahí es donde se ve la desigualdad, ahí es donde se ve la falta de hospitales para atender COVID-19, ahí es donde se ve la falta de personas para que estudien en la universidad, dinero para que estudien, porque alguien se lo robó y está en domiciliario. sí, sí, Abay, pues muchas gracias por compartir estas reflexiones sobre también la justicia que hay, las desigualdades que hay en el sistema de justicia colombiano, por ejemplo. A todas las personas que nos están viendo en este momento, las invito a que estén conectados a la Bogotá después de esta conversación, vamos a estar eh, compartiendo el contenido de la exposición del día de hoy, que tiene que ver justamente con cómo se vivió en la pandemia de 1918 del virus de influenza o de la llamada gripa española, cómo se vivió la llegada de esa pandemia a las cárceles de Bogotá principalmente en 1918. A las personas que no han tenido la oportunidad de acercarse a la exposición, es una exposición que el Museo de Bogotá está haciendo, se llama No es la peste y trata lo que fue la pandemia de 1918, principalmente con los ojos en Bogotá. La idea es que desde el presente, desde la coyuntura que estamos atravesando por la llegada de esta nueva pandemia, eh, podamos pensar cómo fueron las pandemias en el pasado. Y en ese sentido, esta conversación pues se relaciona directamente con los contenidos que van a encontrar el día de hoy y de mañana que tienen que ver con cómo se vivió esa pandemia en las cárceles. Pueden encontrar todo el contenido de la exposición en nuestras historias y vamos a tener dos conversaciones más donde reflexionaremos sobre desigualdades en el marco de una pandemia. La siguiente conversación es el día viernes con Gustavo Colorado. Gustavo es marimbero, es luthier, él hace instrumentos, él es marimbero y llegó en 2018 desplazado por la violencia que hay en Tumaco. Él nos va a compartir desde una mirada muy personal de su vivencia cómo se enfrenta o cómo vive la, la pandemia otra vez. Entonces, Abay, te agradezco muchísimo por tu participación. Estas reflexiones son muy valiosas y muy potentes y a todas las personas que están conectadas, pues las invito a que sigan participando en la exposición de No es la peste. Abay, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.